Hola a todos, ¿cómo están? Sean bienvenidos de vuelta a un nuevo episodio de Cuarteto Literario. Hoy con mis compañeros vamos a estar hablando de Pedro Páramo, una novela de Juan Rulfo. Bueno, empecemos hablando un poquito sobre el autor de esta obra, Juan Rulfo. Este fue un escritor, fotógrafo y guionista mexicano que nació en Jalisco, México. Este nació el 16 de mayo de 1917 y falleció el 7 de enero de 1986 en la Ciudad de México. Es reconocido principalmente por sus dos obras más importantes, las cuales fueron Llano en Llamas, de 1953, y Pedro Páramo, la que vamos a hablar hoy, de 1955. Estas dos obras fueron muy influyentes para la literatura latinoamericana. Para entender un poco más de qué se trata la historia, también tenemos que saber que Rulfo creció en un contexto marcado por la violencia, ya que su infancia coincidió con la Guerra Cristera, que era una guerra entre el gobierno mexicano y los grupos católicos, que tuvo un fuerte impacto en su vida y en la obra que vamos a leer. Su padre fue asesinado cuando él era niño y su madre murió al poco tiempo, lo que dejó huérfano desde muy joven a Juan Rulfo. Hechos que claramente influyeron mucho en su literatura y en su manera de escribir. Toca hablar del contexto histórico. Esa parte me toca a mí. Buenas. Bueno, el contexto histórico de Pedro Páramo está profundamente ligado a los acontecimientos políticos y sociales que vivió México a lo largo de la primera mitad del siglo XX. Aunque la novela no menciona explícitamente fechas ni hechos históricos específicos, las circunstancias y el ambiente social que retrata refleja algunos momentos claves de la historia de México. Bueno, ahora ya que hablamos un poco sobre la vida del autor, sobre el contexto histórico, vamos a hablar sobre lo que venimos, el libro, Pedro Páramo. La historia comienza con... ¿Qué es esa parte mía? Buenas. ¿Qué tal, todos? Bueno, buenas a todos. Ahora sí. La historia comienza con Juan Preciado, quien tras la muerte de su madre viaja a Comala para encontrar a su padre, Pedro Páramo, un poderoso cacique. Sin embargo, lo que encuentra es un pueblo desolado y lleno de fantasmas, una metáfora de la opresión y el vacío existencial. Lo fascinante de esta novela es cómo Rulfo juega con el tiempo y la realidad. El lector pronto se da cuenta de que muchos de los personajes que habitan Comala están muertos, pero siguen hablando como si estuvieran vivos. Este recurso convierte a la novela en un relato profundamente psicológico, donde las voces del pasado tienen el mismo peso que las del presente. Bueno, ya hablamos un poquito de todo, pero ¿y si nos metemos con los personajes? Vale. Me encantó la idea, pero yo busco a la persona indicada. Hola, ¿sí? Vale, ¿puedo venir a explicar los personajes? Listo, gracias. Ahora bien. Bueno, Pedro Páramo es un personaje complejo, descrito como un hombre despiadado, pero también estaba roto por el amor de Susana San Juan, quien era su único vínculo amoroso. A través de esto, Rulfo espera abordar temas como el abuso del poder, la muerte y el empoderamiento. Ya. Bueno, Juan Preciado es el protagonista, que llega a Comala en busca de su padre, Pedro Páramo, tras la muerte de su madre. A medida que avanza la historia, se da cuenta de que el pueblo está habitado por almas de personas que ya han muerto. Bueno, nuestro compañero Luca Petrillo tuvo que ausenciarse de este video por problemas personales. Bueno, antes de que Lucas se fuera, nos dejó una pregunta, que es ¿qué género es la novela? Bueno, yo te puedo responder. La novela de Pedro Páramo es de género realismo mágico. Esta está popularizado por escritores latinoamericanos como Gabriel García Márquez, que se refiere a la forma en que lo fantástico y lo extraordinario se mezclan con lo cotidiano, sin que los personajes se sorprendan de ellos. Un ejemplo en Pedro Páramo es que los muertos interactúan con los vivos y los límites entre el pasado, el presente y el futuro se dibujan completamente. No es extraño que las voces de los fallecidos, sus lamentos y sus historias resuelvan en Comala como si aún estuvieran poder sobre la vida. Pero bueno, el realismo mágico también está ligado a algo. ¿Vos sabés a qué? Sí, el realismo mágico está ligado a la cosmovisión maravillosa, que representa una visión del mundo donde lo sobrenatural es una extensión natural de la vida cotidiana. O sea que lo sobrenatural está naturalizado y se vive como algo normal. En las comunidades rurales,
La muerte y los fantasmas no son temas tabú ni lejanos, sino algo que forma parte de lo social y espiritual. La manera en que los personajes de Pedro Páramo tratan la muerte como algo tan cercano refleja esta conmovisión única. Y no menos importante, en Pedro Páramo, Rulfo logra retratar un mundo donde las fronteras entre lo real y lo maravilloso son completamente fluidas. Y Comala no es solo un pueblo desierto en un espacio en el que la vida y la muerte conviven. Es una constante danza y los personajes, igual que los lectores, se encuentran atrapados en la atmósfera inquietante pero fascinante. Bueno, llegó el final, vamos a ver sobre la conclusión. Esto es una obra fundamental del realismo mágico, que explora temas como la muerte, la memoria y el poder. Atrae la historia de Juan Preciado en su búsqueda de su padre en el pueblo de Comala. Rulfo revela un mundo donde los vivos y los muertos coexisten, reflejando la desolación y la violencia de la vida rural en México. ¿Puede ser vos, compañero? Obvio. La narrativa fragmentada y onírica invita a reflexionar sobre la identidad y el legado, dejando al lector con una sensación de melancolía y un profundo cuestionamiento de la realidad. En definitiva, la novela es una poderosa meditación sobre el sufrimiento humano y una búsqueda de sentido en un entorno marcado por el abandono y la opresión. Bueno, esta novela realmente la recomiendo mucho para adolescentes y jóvenes. Es una novela que te atrapa y la verdad que está muy bien narrada. Gracias por Gracias un like, suscríbanse. Nos vemos en la próxima reseña. Bueno.